proceso de respiración, comienza a perder parte de este carbono y comienza a caer en la materia orgánica del suelo. Si nosotros quisiéramos revertir eso, tendríamos que sembrar una pradera y dejar el suelo en descanso con una pradera para que capture carbono desde el ambiente y lo vaya inyectando al suelo a través de la exudación de las raíces, a través de la muerte de raíces o de la misma muerte de la biomasa aérea, que luego se va incorporando en el suelo. Si hacemos agricultura y vamos incorporando residuos, esta materia orgánica del suelo va a ir incrementando. Si hacemos agricultura y si hacemos fruticultura y todas las hojas que van cayendo se logran incorporar al suelo y también incorporamos, por ejemplo, materiales de poda y a su vez vamos agregando compost, cierto, cualquier otro material orgánico, permitimos de que esta materia orgánica del suelo vaya creciendo y por lo tanto crecen también proporcionalmente la fracción estructurante y también la fracción nutricional. Bueno, ventajas de la materia orgánica son muchas. Por ejemplo, mayor retención de humedad, mejor circulación del oxígeno, mejor balance oxígeno-humedad, capacidad para generar un tampón térmico, o sea, evitar que hayan cambios muy bruscos de temperatura, lo cual no es para nada adecuado para una raíz. A la raíz le gusta crecer en condiciones de temperatura lo más estable posible. Genera una estructura estable en el suelo, favorable, ¿cierto? Que permite que el suelo durante mucho tiempo tenga una adecuada relación de oxígeno o circulación de oxígeno, humedad, y que la raíz pueda interactuar con el suelo. También tiene capacidad desintoxicante. Por ejemplo, si hay alguna aplicación de algún compuesto que sea dañino, la materia orgánica a través de enlaces, ¿cierto? Puede generar unos ligandos, organos minerales, factor que se llama quelatación, o proceso que se llama quelatación, bloquea elementos intoxicantes y lo anula. Evita de que el principio activo de este agente intoxicante, ¿cierto? Dañino para la planta o para el suelo, para la biomasa del suelo, pueda actuar. Si incrementa la materia orgánica, se facilita el laboreo del suelo, hay menos resistencia mecánica y por lo tanto también facilita el crecimiento de la raíz y aumenta inclusive el número de raíces finas. También esta materia orgánica aporta la totalidad de los nutrientes esenciales que requieren las plantas para su crecimiento, muchas veces en forma equilibrada o muy relacionada a la necesidad de la planta. Y es un activador de la vida en el suelo. Si el suelo está constantemente activo, está vivo, se está rejuveneciendo. Y un suelo que está joven es el equivalente a contar con una selección de fútbol cuyo promedio de edad es de 20 años. ¿Ya? Bueno, esta materia orgánica está interactuando constantemente con elementos del suelo, ¿cierto? Con los componentes del suelo, lo está reordenando y al reordenarlo facilita el desarrollo de las raíces. Hay distintos ejemplos, ¿cierto? Distintos estudios a nivel mundial que demuestran las bondades o las ventajas del uso de ácidos húmicos o ácidos húmicos y fúlvicos en el suelo y en las plantas. Bueno, algunos reportes indican lo siguiente: los ácidos húmicos son los componentes más activos de la materia orgánica del suelo y se ha demostrado que tienen una actividad muy similar a las hormonas, estimulando así el crecimiento de las plantas. Si bien esta cita es desde el año 2009, ya el año 2016 o 2017 hay nuevos trabajos que incluso detectan cuáles son las hormonas o las pseudohormonas que están presentes cuando se están empleando ácidos húmicos. Bueno, también hay otras citas que indican de que el efecto de las sustancias húmicas es similar a las auxinas, ¿cierto? A las citoquininas, por lo tanto se habla de pseudoauxinas y pseudocitoquininas. Y cuando esto se emplea, ¿cierto?, en la planta, ya sea con aplicación foliar o al suelo, pero foliar más directamente, entonces la respuesta que uno observa es parecida a la que generan estas dos hormonas. Bueno, las sustancias húmicas están involucradas en ciclos de nutrientes, siempre están capturando nutrientes, liberando nutrientes, ¿cierto?, guardando nutrientes, controlando las tasas de entrega, y con esto se reducen las pérdidas. Transporte de iones metálicos, complejan pesticidas, como lo dije anteriormente, forman agregados estables en el suelo, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, que es una forma de guardar nutrientes sin que estos se pierdan, y así vamos generando un reservorio en el suelo. Bueno, la aplicación de ácidos húmicos aumenta la fotosíntesis, aumenta la masa de raíces, la longitud de las raíces, ¿cierto? Aquí están todas las citas que demuestran las bondades de estos productos, y también aumentan la capacidad de acumulación de humedad en el suelo. Esto es de suma importancia cuando estamos hablando de posibles problemas de falta de agua, ¿cierto? De sequía, ¿cierto? De años de baja lluvia. Bueno, en términos simples, es lo que ocurre cuando se va agregando materia orgánica al suelo de cualquier tipo, ¿cierto? Que puede ser de origen vegetal, animal, vegetal de cualquier origen, ¿cierto? Que puede ser rico en carbono, bajo en carbono, rico en nitrógeno, bajo en nitrógeno, ¿cierto? Rico en humedad, bajo en humedad, fácilmente degradable, difícilmente degradable. Siempre va a ser esto alimento para la biomasa del suelo. Para que la biomasa del suelo funcione, tiene que haber un nutriente esencial que es el carbono. ¿Ya? Y el carbono solamente puede entrar al suelo si es que la planta lo fija a través de la fotosíntesis y lo inyecta a través de la raíz, o que lo inyecte cuando el tejido vegetal se está descomponiendo.
Entonces, este residuo orgánico va a entrar al suelo, va a ser alimento para la biomasa se va a activar y la tasa de degradación o descomposición o de consumo de este residuo orgánico va a ser función de la temperatura, de la humedad, del oxígeno y del pH que hay en el suelo. En términos generales, cuando la temperatura es cercana a los 25 grados Celsius, se acelera el proceso de transformación. Y cuando el contenido de oxígeno en el suelo ocupa del orden del 30% del espacio poroso, también se acelera este proceso de degradación. Y el pH óptimo para el proceso fluctúa entre 6 y 7,2. Bueno, como esto va consumiendo, como esta biomasa va consumiendo el residuo orgánico, se produce el proceso de respiración. Y en este proceso se pierden en promedio las 2/3 partes del carbono que va ingresado, o que ha ingresado, perdón. Y la otra tercera parte se establece en el suelo, se estabiliza y forma humus en su gran proporción. Y esto va capturando no solamente carbono, también nitrógeno, fósforo, azufre y otros elementos. Junto con este proceso de transformación y de respiración se van liberando nutrientes, ¿cierto? Y también compuestos más simples que luego son absorbidos por la planta o por la misma biomasa a través de los ciclos tróficos que están ocurriendo en el suelo, y por eso se llama vida del suelo. En términos simples, si nosotros tenemos un suelo previo a la aplicación de un compuesto orgánico y nosotros analizamos la materia orgánica del suelo y la descomponemos en dos grandes fracciones, el humus y la biomasa, después de agregar el compuesto orgánico, se pierden las 2/3 partes por respiración y en el suelo logramos un incremento de la materia orgánica. Si nosotros medimos ese incremento, ¿cierto? ¿Dónde se presenta ese incremento? Van a observar de que la ganancia de humus es muy leve. Cuesta mucho detectar una ganancia de fracción húmica en solamente un año de agregación de compuestos orgánicos. Pero lo que crece fuertemente es la biomasa activa o benéfica del suelo. Aquí hay un ejemplo de la constitución de los ácidos húmicos y fúlvicos. Tenemos un núcleo que se conforma de muchos compuestos orgánicos de distinta naturaleza, algunos de mayor peso molecular que otros, y también va formando elementos puentes, que son radicales, que exponen carga, ¿cierto? Y que permiten actuar con cationes, también con algunos aniones o con algunos complejos minerales del suelo, y también elementos puentes mucho más simples. Entonces todo esto expone carga, genera reacción química y con ello permite la generación de estructuras mucho más estables en el suelo. Aquí tenemos una caracterización de los ácidos fúlvicos y los ácidos húmicos, ¿cierto? Si hacemos una comparación, los ácidos húmicos son moléculas mucho más grandes, tienen mayor peso molecular, pero en términos comparativos aportan menor capacidad de intercambio catiónico que los ácidos fúlvicos. ¿A qué se debe eso? Una partícula más pequeña, cuando se va rompiendo, ¿cierto?, expone mucha mayor relación superficie-volumen. En cambio, una partícula más grande presenta menor relación superficie-volumen y por lo tanto, para igualdad de masa, hay mayor carga expuesta con los ácidos fúlvicos. De hecho, esa carga expuesta se mide a través de lo que se conoce como ACIES total, que se mide en 1000 equivalentes por gramo. Piensen que cuando ustedes analizan suelo y miden la capacidad de intercambio catiónico, eso se expresa en miliquivalentes por 100 gramos. Y un suelo que presenta una adecuada SIC va a presentar o va a tener valores de SIC del orden de 25 a 30 o 35 miliquivalentes por 100 gramos. Aquí estamos hablando de miliquivalente por gramo. O sea, si ustedes multiplican por 100 para hacer la equivalencia, tendríamos una SIC de 1000, ¿cierto? O de 670, comparado con un suelo que podría tener una SIC de 30 si fuera una muy buena capacidad de intercambio catiónico. Bueno, y luego están los otros elementos constituyentes, donde los principales son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Bueno, en términos prácticos, cuando uno presenta este cuadro, el objetivo es indicar cuándo se debe usar uno y cuándo se debe usar otro. Como los ácidos fúlvicos exponen mucha carga, se tienen que emplear en suelos que tengan baja SIC. Esas son principalmente las arenas. Como los ácidos húmicos exponen menor carga comparativa que los ácidos fúlvicos, pero son de mayor tamaño, se tienen que emplear en suelos que tengan problemas de estructura, ¿cierto? O de falta de espacio poroso. Esos son los suelos arcillosos. Ahora, si nosotros trabajamos en suelos con presencia de sales, para poder reducir la cantidad de sal expuesta, necesitamos emplear una herramienta, ¿cierto? O un compuesto que exponga mucha carga. De esta forma, en suelos que presenten mucho contenido de sales, lo que hay que emplear son ácidos fúlvicos. Bueno, la constitución básica del suelo es lo que ustedes ven aquí en esta lámina. Son láminas de óxido de silicio que se superponen con láminas de óxido de aluminio. Se van interactuando entre ellos y forman un enrejado estable, ¿cierto? Y aquí hablamos de capas. Aquí aparece el silicio, el oxígeno, ¿cierto? El aluminio. Resulta que esta doble capa, ¿cierto? Esta bicapa tiene un espacio de separación y ese espacio de separación se puede ir perdiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque a través del tiempo el silicio va saliendo de la estructura y aumenta proporcionalmente el aluminio. Cuando esto ocurre, el suelo pasa de ser joven
a ser maduro y posteriormente un suelo desgastado que pierde productividad. Entonces nosotros tenemos que evitar que este proceso ocurra. Y para ello, nosotros tenemos que mantener el silicio en el suelo y por otra parte, mantener también la separación de estas partículas. Entonces, la práctica que se emplea es la siguiente. Se deben aplicar moléculas carbonadas, ¿cierto? Pueden ser enmiendas orgánicas, ácidos húmicos fúlbicos, etcétera, los cuales se van ligando o se van uniendo a estos minerales de arcilla o a estas capas, ¿cierto? De óxido de silicio y dióxido de aluminio, van interactuando con ellas, van dejando un espacio que permite la circulación del agua y el oxígeno, y eso le da vida al suelo. Sin embargo, si usted observa las cargas que exponen, la carga neta que expone la arcilla y que también expone la materia orgánica, van a notar de que hay un exceso de carga negativa. Por lo tanto, para poder neutralizar esa carga negativa, lo que se debe emplear son cationes divalentes muy estables, y este es el caso del calcio. De ahí que esté muy de moda que cuando uno quiere estructurar suelos, se empiezan a emplear enmiendas cálcicas junto con enmiendas húmicas. Y de esta forma se consigue una agregación estable del suelo, pero que dura durante mucho tiempo. Bueno, resultados experimentales, ¿cierto? Con uso de ácido húmico y ácidos fúlicos hay muchos. Por ejemplo, en uva de mesa hay muchos trabajos que están realizados en la Universidad de Bolonia, en Italia, que demuestran las bondades de aplicación no solamente al suelo, sino también la aplicación foliar. También cuando se ha empleado esto en alguna pastura, como el sorgo, ¿cierto? O en césped, ¿cierto? En canchas de golf, también hay mucha evidencia de los efectos benéficos, ya sea en algunas variables fisiológicas, ¿cierto? Indicadores de crecimiento, producción de materia seca, etcétera. Todo esto demuestra la bondad de este tipo de productos. Respecto a lo que nosotros hemos hecho en línea, ¿cierto? Del 2000 o 2005 a la fecha, porque inicialmente hicimos pocos trabajos, pero después comenzamos a trabajar arduamente con muchos productos y en muchas especies. Como resumen, les puedo presentar lo siguiente. En el caso del cultivo de maíz, se ha logrado un aumento en masa de raíces del orden del 10 al 15%. Junto con ello también un mejor llenado de grano. En el caso de huertos frutales, regularmente trabajamos en huertos nuevos, que es mucho más fácil de medir. Hemos observado aumento de crecimiento vegetativo en huertos nuevos de cerezos del orden del 20 al 30%. En el caso de huertos de arándanos, también hemos observado, ¿cierto? O hemos medido y cuantificado un incremento del crecimiento vegetativo del orden del 10 al 15%, una reducción del estrés en huertos de arándanos, reducción de la temperatura de la hoja, por ejemplo, eh, mayor captación de la radiación incidente, mejor balance nutricional en huertos de arándanos, mejor calibre de fruto en huertos de arándanos, también vida post cosecha, e incremento de la fertilidad química de los suelos. ¿Ya? Esos son como algunos indicadores robustos que nosotros podemos resumir a través de los trabajos en el tiempo. Bueno, cuando empleamos fertilizantes de naturaleza orgánica o hacemos cultivos orgánicos, las herramientas de las cuales nosotros disponemos, la verdad es que no son muchas en comparación con el manejo convencional. Si nosotros hiciéramos una analogía en el tiempo, ¿cierto? O estudiáramos un poco qué fue pasando, cómo fue evolucionando la aparición de este tipo de producto a través del tiempo, en los últimos 30 años, o si nos comparamos con 30 años atrás, había muy pocas herramientas disponibles. Y regularmente la nutrición se realizaba básicamente en base a compost, ¿cierto? Al uso de abonos verdes, al salitre sódico, que en algunos casos estaba aceptado, otras veces no, la harina de sangre, ¿cierto? Que también se aceptaba para algunos mercados, para otros no, o en cierta dosis sí, y después no, ¿cierto? La harina de hueso, ¿cierto? Los que tienen un poquito más de experiencia, también les va a sonar un poco la harina de hueso, que hoy en día ya no están aceptadas. Pero en la última década, ¿cierto? O en las últimas 2 décadas, aparecen muchos productos al mercado, ¿cierto? Algunos están mencionados aquí en esta lámina, y muchos más, porque la verdad es que esta lámina ya tiene algunos añitos, del orden de 5 años, ¿cierto? Entonces, en la actualidad hay muchos más productos disponibles. Pero el gran problema del uso de productos de naturaleza orgánica es que la cantidad de nutrientes que dice la etiqueta no es realmente lo que va a entregar a nivel de campo. ¿Por qué? Porque como son productos orgánicos, están ligados al carbono. Entonces, la liberación de estos nutrientes va a depender mucho de la actividad que tenga la biomasa sobre ese carbono. La biomasa del suelo tiene que atacar el carbono, lo tiene que utilizar como alimento, y cuando va ocurriendo este proceso va rompiendo enlaces y va liberando los nutrientes. Y estos nutrientes se pueden ir liberando de forma muy rápida, como lo que ustedes ven aquí en esta gráfica, de forma muy lenta, como lo ven aquí en la línea punteada cuando trabajan compost, ¿cierto? O a una velocidad intermedia, como ocurre, por ejemplo, cuando se emplea harina de lupino, que aparece aquí en una línea amarilla en esta gráfica. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que medir en condiciones controladas la liberación, que se llama dinámica de entrega.
Esta gráfica que ustedes ven aquí a la izquierda es la dinámica de entrega de nitrógeno de distintos fertilizantes de naturaleza orgánica en comparación a algunos fertilizantes convencionales, como por ejemplo la urea o el salitre sódico, ¿ya? Entonces, al tiempo cero, cuando uno inicia el trabajo, si aquí tenemos el control que está en la línea negra continua, todos aquellos fertilizantes que elevan notoriamente la concentración de nitrógeno respecto al control en los primeros días o primeras semanas después de aplicación son fertilizantes de entrega rápida de nitrógeno. Aquellos que van entregando pausadamente y que logran incrementar levemente la concentración a través del tiempo respecto del control son fertilizantes de entrega muy lenta, como el caso del compost. Y aquellos fertilizantes que inicialmente entregan muy poco, pero que va creciendo gradualmente su entrega a través del tiempo, son fertilizantes de entrega controlada. Y al conocer esta dinámica, nosotros podemos decir qué tipo de productos podemos emplear. Por ejemplo, cuando se requiere un rápido crecimiento vegetativo del cultivo, o cuando se quiere un lento crecimiento vegetativo, o cuando se quiere hacer alguna enmienda orgánica en el suelo que no libere los nutrientes de inmediato, por ejemplo, ¿ya? Y así vamos definiendo la estrategia de manejo nutricional. Luego de conocer esta dinámica, también es de importancia eh, poder acceder a la cantidad real de entrega de nitrógeno a ese producto, lo que nosotros conocemos como tasa de entrega neta de nitrógeno, que se mide porcentualmente. Me explico. Si ustedes emplean una urea, que es el fertilizante más conocido, ¿cierto? En el mundo, ¿cierto? Un fertilizante convencional. Si ustedes emplean la urea va a llegar al suelo, va a ser degradada por una enzima que es la ureasa y rápidamente se va a transformar en amonio y va a ser 100% disponible en el periodo de 7 a 14 días máximo. Sin embargo, una vez que ese amonio se hace disponible, bueno, ocurren procesos de nitrificación, ¿cierto? Y esto entra al ciclo del nitrógeno, pero también va a reaccionar con algunos componentes del suelo, como las arcillas, por ejemplo, como la materia orgánica, y la misma biomasa que va a volver a fijar nitrógeno. Entonces, si bien la urea deja el 100% de nitrógeno disponible, una parte de ese nitrógeno va a ser capturado por algunos componentes del suelo o microorganismos del suelo, y ya el 100% que había liberado inicialmente no queda realmente disponible. Y aquí nosotros vemos la medición trabajando con 3 suelos de distintas texturas, ¿cierto? Como gran promedio, que el valor neto de aporte de esta urea es el 66% lo que trae. Si bien libera el 100%, después del proceso de fijación, solamente queda el 66% disponible. Entonces, con el mismo procedimiento, vamos midiendo los otros fertilizantes para luego compararlos con la urea. Por ejemplo, si un productor orgánico tuviera que emplear algunos de los productos que ustedes observan acá, por ejemplo, el Fertil, que es un producto de origen italiano, ¿ya? Antes este productor era convencional y tenía que producir en su cultivo determinado, ¿cierto? Empleando una cantidad de nitrógeno equivalente a 100 kilos por hectárea y lo empleaba a la forma de urea o de sulfato de amonio. Ahora que es convencional, si quiere usar este producto que está acá, ¿cierto? Tiene que medir primero, determinar cuánto nitrógeno total trae este producto, mira la etiqueta, pero si calcula cuánto producto emplear para llegar a las mismas 100 unidades, no va a lograr el mismo resultado productivo, dado que la disponibilidad de este nitrógeno no es la misma. Entonces se hace una relación de disponibilidades, para lo cual este valor que está aquí, que es 45, si divide en 66, ¿cierto? Es más o menos las 2/3 partes de lo que hay acá. Entonces, una vez que el productor determina que hay que usar 100 unidades de nitrógeno, tiene que corregir por ese factor, ¿ya? Entonces, bueno, si tengo que emplear 100 unidades de nitrógeno y voy a trabajar con este producto que está acá, entonces voy a corregir por el factor que sería equivalente a multiplicar por 3 y luego dividir en 2. O sea, tiene que incrementar en un 30% la cantidad de nitrógeno para asegurar que con esa cantidad total entregada, una vez que se libera el cultivo, se equipare la cantidad de nitrógeno que estaba logrando anteriormente con su cultivo convencional, ¿ya? Entonces, ese tipo de ejercicios se hace en condiciones controladas, luego se presenta comparativamente y uno podría hacer una validación a nivel de campo que regularmente uno la realiza con distintas especies indicadoras. Bueno, así como hablamos de nitrógeno, también podemos hablar de fósforo y de potasio. Aquí hay distintos productos de naturaleza orgánica que se comparan con un fertilizante convencional que es el superfosfato triple. Entonces se va midiendo la disponibilidad a través del tiempo, esto es la dinámica de entrega. Cuando hablamos de fósforo, no vamos a encontrar las mismas dinámicas que con el nitrógeno, porque el fósforo, una vez que ingresa al suelo, eh, se expone a distintos mecanismos de fijación o de captura. Entonces es muy leve el incremento que logramos a través del tiempo respecto del control que está por aquí en la línea negra. Sin embargo, hay algunos productos que se destacan, por una parte por el contenido de fósforo, como también por la reacción que tienen con algunos organismos específicos que hay en el suelo y actúan como un estimulante que permite que el organismo ataque las reservas naturales de fósforo del suelo y las vaya liberando.
Dicho sea de paso, está muy de moda también el empleo de bacterias y hongos solubilizados del fósforo, que lo que hacen es atacar químicamente la materia prima que hay en el suelo, ¿cierto? Minerales primarios, minerales secundarios, y van liberando parte del fósforo estructural y lo van solubilizando hacia el suelo. En el caso del potasio, también tenemos lo mismo, hay distintos productos, ¿cierto? Algunos con mayor contenido de potasio que otros. En línea negra está el control. Hay distintos productos que se van comparando a través del tiempo y los que destacan en incrementos son básicamente los productos que contienen potasio, como por ejemplo el sulfato de potasio, ¿cierto? O el ortisul, que está medido aquí en esta gráfica. Bueno, en general, cuando nosotros medimos productos en base de fósforo o de potasio, lo que uno va a concluir es que el fósforo y el potasio contenido que dice la etiqueta se va a liberar casi en un 100% en el ciclo. Por lo tanto, no es tema que hay que estarse cuestionando, sino que nosotros nos tenemos que centrar básicamente en el nitrógeno. Dinámica y tasa de entrega de nitrógeno. Porque para el fósforo y para el potasio, la entrega de cualquier producto de naturaleza orgánica va a ser muy similar a lo que ocurre cuando ustedes están empleando, por ejemplo, un superfosfato triple. Bueno, también en el tema del fósforo, uno de los productos empleados durante mucho tiempo ha sido la roca fosfórica, dado que cumple con su naturaleza orgánica, presenta en general entre un 30 y un 35% de P2O5, ¿cierto? Pero el error que nosotros cometíamos era asumir que una vez que esta roca fosfórica era aplicada, se liberaba rápidamente en el suelo. Y esta situación no es así, porque la tasa de liberación de una roca fosfórica en el suelo depende de la acidez que tenga el suelo. Entre más ácido, es mucho más soluble esta roca fosfórica, y también de otros factores que estén interactuando, como la materia orgánica, ¿cierto? La actividad de la biomasa presente, etc. En algunos trabajos nosotros hemos observado que la liberación de fósforo de la roca fosfórica ha sido solamente el 3%. En otros ha llegado al 20%, ¿cierto? En otros al 25%. Con suerte, en otros trabajos se ha llegado al 60%, pero nunca más que eso. Ahora depende mucho de la acidez que tenga el suelo. Si un productor trabaja con un suelo cuyo pH es inferior a 5, la roca fosfórica va a tener una alta tasa de liberación. Pero si el pH es mayor a 6, la roca fosfórica va a presentar una tasa de liberación inferior al 10%. Entonces, en ese caso, va a tener que emplear otro tipo de compuestos, ¿cierto? Aquí, de hecho, se trabajó con una fuente de fósforo orgánico que está en proceso de registro orgánico, o también puede trabajar con hongos o bacterias solubilizadoras de fósforo. Y eso va a ser probablemente mucho más efectivo que haber agregado una roca fosfórica a un suelo con pH ya cercano a 6 o mayor que 6. Si el pH fluctúa entre 5,5 y 6, ¿cierto? La roca fosfórica va a tener un comportamiento, ¿cierto?, discreto. Si es inferior a 5,5, ya podríamos emplear roca fosfórica con cierta tranquilidad, ¿cierto? Y si es inferior a 5, ahí la roca fosfórica va a funcionar sin mayor problema. Bueno, en el caso del potasio, también hay fertilizantes orgánicos que nos permitan aportar potasio, y como yo les decía, si comparamos el aporte de potasio desde un potasio orgánico, de un sulfato de potasio orgánico, y que este sulfato de potasio orgánico va a ser similar, por ejemplo, al sulfato de potasio convencional, las liberaciones o las entregas o dinámicas de entrega van a ser en general muy similares. Por lo tanto, eh, aquí estamos trabajando en tres suelos distintos de cultivo orgánico. De hecho, se van comparando los colores, se van superponiendo, eso significa que hay interacción entre el producto y el suelo, así que no podemos decir que siempre tal producto va a ser mejor que otro en todas las condiciones. No, depende del suelo, y por eso ustedes ven aquí que estas grafiquitas se van cruzando. Eso significa interacción entre el suelo y el producto. Pero en general, vemos de que son muy similares. Entonces, cuando se va a emplear una fuente potásica, sabiendo que todas tienen un alto grado de solubilidad, va a ser muy importante el factor precio o el valor de la unidad de potasio empleada. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco del producto Cytoplas N13, que lo trabajamos la última temporada, ¿cierto? Hicimos un experimento en condiciones controladas, trabajamos con un suelo de textura franco-arenosa, franco-limosa, ¿cierto? De la zona de Los Ángeles, Angol. Empleamos una dosis de nitrógeno de 100 partes por millón. Se hizo un experimento de incubación de suelo en condiciones controladas con 25 grados Celsius y 80% de la humedad aprovechable para acelerar al máximo la actividad de la biomasa del suelo. Y vamos determinando distintas variables, ¿cierto? O distintos parámetros químicos en el suelo. Uno de ellos es el pH, otro de ellos es la conductividad eléctrica. Colocamos un control que está aquí en la línea negra, colocamos en color verde el Cytoplas, ¿cierto? N13, y en color rojo la urea empleada en igual dosis de nitrógeno, 100 partes por millón. Sí, lo que pasa es que déjame ver si que tengo magnitud, porque si no tengo magnitud no tengo cómo descargar, weón. Mejor hagamos eso. Vale. Ya, tú se ha dices todo filtrado el el micrófono, patrón. parece.
Ya, voy a seguir. Hubo ahí una suerte de interferencia, ¿cierto? Escuché algunas voces. Bueno, entonces nosotros vamos incubando a través del tiempo y vamos tomando muestras desde la incubadora con distintas periodicidades de tiempo y ustedes van observando que al emplear urea hay una mayor acidificación respecto al producto citoplas. Del mismo modo, cuando los productos tienen mayor reacción de acidificación, también van liberando mayor contenido de nutrientes, porque la acidificación va rompiendo enlaces químicos y eso se ve reflejado en el incremento de la conductividad eléctrica. Entonces, este producto que está aquí en verde, que es el citoplas, tendría la bondad respecto de la urea, que si bien aporta nutrientes, no tiene el mismo efecto de la conductividad eléctrica, es decir, su índice salino es mucho más bajo, lo cual sería una herramienta bastante adecuada para aquellos suelos que presentan problemas de salinidad. Luego vemos la liberación tanto de amonio como también de nitrato. Entonces, en negro está el control, en verde el citoplas, ¿cierto? En rojo la urea, que cuando se comienza a hidrolizar rápidamente se transforma en amonio, y el amonio comienza a ser nitrificado muy rápidamente, sobre todo en condiciones de incubación, porque la biomasa responsable del ciclo de nitrógeno comienza a trabajar muy rápidamente. Desaparece el amonio y se transforma completamente en nitrato, como se puede observar en la gráfica a la derecha. Si nosotros sumamos el amonio y el nitrato, podemos acceder al nitrógeno disponible, ¿cierto? Que es la suma de ambos. Aquí está la liberación de nitrógeno disponible desde el suelo en forma natural, solamente dándole condiciones de humedad y temperatura, el suelo comienza a liberar nitrógeno producto de la mineralización de la materia orgánica que estaba presente en ese suelo. Acá tenemos la entrega de nitrógeno a la urea, que es muy rápida al inicio, que era algo bastante conocido, ¿cierto? Y va incrementando muy levemente a través del tiempo. Y con el citoplas tenemos una entrega intermedia en los primeros estadios, ¿cierto? Pero después de 28 días ya tenemos del orden del 60% del nitrógeno contenido liberado, ¿cierto?, hacia el suelo. Y luego sigue incrementando a través del tiempo. Entonces aquí nosotros vamos teniendo una entrega un poco más gradual de nitrógeno en relación al aporte de urea. Esto nos permite hacer aplicaciones en mayor dosis respecto de la urea, sabiendo que como la liberación va a ser controlada, no estamos sujetos a fenómenos de pérdida. En cambio, cuando se emplea urea, tienen que aplicar pequeñas cantidades, ¿cierto? Que primero un productor orgánico no lo puede hacer, pero un productor convencional tenía que emplear muy pequeñas cantidades a través del tiempo y muy frecuentes para asegurar que haya nitrógeno disponible a la raíz de la planta y que tampoco haya una cantidad de nitrógeno mayor que lo que la planta pueda absorber, porque esa mayor cantidad podría traducirse en una pérdida, en una salida del sistema. Entonces, si nosotros tomamos este valor, ¿cierto?, de entrega, lo comparamos con lo que entrega el tratamiento, perdón, el control, la diferencia que hay entre ambos tratamientos la dividimos en la cantidad de nitrógeno empleada, que fueron 100 partes por millón de nitrógeno, y ahora expresamos la disponibilidad en términos porcentuales. Entonces, haciendo ese ejercicio, ahora está expresado aquí la disponibilidad en términos porcentuales, ustedes van a observar que al momento de aplicar el producto al día cero, tenemos casi un 40% de acuerdo a lo que modela este modelo, valga la redundancia, polinomial, ¿cierto?, de segundo orden. En términos concretos, fue un 30% al momento de aplicar. O sea, de la cantidad que está contenido en el envase, el 30% está disponible ya. Se aplica, ¿cierto?, y ya se hace soluble. Luego comienza a incrementar. Y el día 28, después de aplicado, ya tenemos casi el 70%, ¿cierto? O entre el 60 y el 70% del nitrógeno liberado. Y luego sigue incrementando. ¿Ya? Y durante todo el periodo de incubación que duró este experimento, que fueron 112 días, llegamos hasta un 90% de entrega. Luego que nosotros tenemos esta gráfica, podemos clasificar este fertilizante en términos de velocidad de entrega. Nosotros hicimos un trabajo el año 2000, publicamos un trabajo el año 2019, ¿cierto? Aparecía la cita en alguna de estas láminas, en la cual nosotros clasificamos los distintos fertilizantes evaluados, ¿cierto?, que se empleaban en Chile hasta el año 2015, como fertilizantes de entrega rápida, de entrega media o de entrega lenta, ¿ya? Dependiendo de cuánto o qué porcentaje del producto se liberaba antes de 7 días o entre los 0 y los 28 días. En el caso del Citoplas estamos hablando de un producto de entrega media, ¿cierto?, de entrega moderada. Ahora, si comparamos cuánto nitrógeno se entregó con este producto en el periodo de incubación respecto de cuánto se entregó la urea y hacemos la comparación relativa, vemos de que este producto entrega en promedio, ¿cierto?, un 67% de lo que entrega la urea. Entonces, vuelvo al ejemplo, si un productor convencional ahora se hace orgánico, ¿cierto?, o hace una agricultura de conservación, ¿cierto?, o de manejo integrado, ¿cierto?, y quiere comenzar a trabajar con productos de naturaleza orgánica, se han empleado 100 unidades de nitrógeno a la forma de urea, ¿ya?
Entonces, si ahora usara este producto, la dosis a emplear serían esa cantidad, esas 100 unidades que aplicaba la forma de urea, multiplicado, ¿cierto?, por 90, perdón, y dividido en 67. Es decir, tendría que incrementar en un 30% aproximadamente, usando ahora este nuevo producto para asegurarse que tenga la entrega de nitrógeno que necesitaba. De esta forma estamos accediendo a la tasa de entrega que regularmente la ficha técnica de cualquier producto de naturaleza orgánica no la presenta. No presenta ni la dinámica, ni tampoco la tasa. Lo único que describe es el contenido de nitrógeno total, ¿cierto?, que presenta el producto, pero insisto, si bien tiene un contenido de nitrógeno total, cuando hablamos de productos orgánicos, no todo ese nitrógeno se hace disponible en la temporada. Entonces, por eso es de suma importancia conocer tanto la dinámica como también la tasa de entrega, porque eso nos va a permitir hacer los cálculos de dosis a emplear en cada momento. Bueno, y después, si nosotros queremos hacer un manejo integral de nuestra nutrición orgánica, vamos a tener que ir combinando productos, ¿ya? No existe un único producto que resuelva todos los problemas. Aquí tenemos que ir empleando distintas herramientas disponibles en el mercado. Si trabajamos con huertos frutales, ¿cierto?, donde se hace mucha agricultura orgánica, en el periodo de otoño, post cosecha, si es que son frutales de hoja caduca, vamos a emplear compost o humus de lombriz, y con ello tenemos un gran aporte de materia orgánica, de fósforo, calcio, magnesio, azufre, de nitrógeno, ¿cierto? Microelementos, pero básicamente un gran aporte de biomasa benéfica, que va a ser la responsable de liberar no solamente estos nutrientes, sino también todos los otros nutrientes que se van a aportar con los otros productos. ¿Cuánto emplear? Bueno, aquí la dosis es lo que aguanta el bolsillo, ¿cierto? Lo que el productor pueda pagar, porque entre mayor sea la dosis a emplear, va a ser mayor el beneficio tanto en la construcción del suelo como también en la vida útil del cultivo, en productividad a través de los años, ¿cierto? En calibre, en condición sanitaria, etc. Y esto hay que emplearlo todos los años. Después, inicio primavera, hay que trabajar con productos de entrega media, de entrega controlada, y aquí aparecen las harinas de lupino, las harinas de canola u otro vegetal. Cuando hablamos de harina de lupino nos referimos al grano chancado, ¿ya? Y esto se va a aplicar en cobertera o incorporado en función del régimen de riego o de lluvia, ¿cierto? O de la facilidad de aplicación de algunos de estos productos en el cultivo. A veces trabajamos con alguna especie frutal que tiene mulch, ¿cierto?, de malla, ¿cierto?, un geotextil, entonces es muy difícil levantar el geotextil y estar aplicando abajo. Entonces, en ese caso, hay que recurrir a productos que sean de entrega moderada, pero solubles, para que se empleen a través del riego, ¿ya? Este es el caso, por ejemplo, del Cytoplas. En los flash vegetativos de primavera, cuando la planta está creciendo rápidamente, ¿cierto?, necesitamos productos de entrega rápida de nitrógeno, ¿ya? Si ustedes emplean productos de entrega intermedia, ¿cierto?, lo que hay que hacer es realizar una aplicación anticipada, al menos unos 7 días antes del flash, ¿ya? Y luego ir repitiendo cada 7 días para que las curvas de entrega se vayan superponiendo y se mantenga una concentración de nitrógeno estable en el suelo, ¿ya? Esto se puede aplicar vía riego, ¿cierto?, o cobertera, o disuelto en agua, dependiendo de la naturaleza del producto. Si ustedes tienen riego presurizado, lo que uno sugiere es siempre emplear productos que sean solubles en agua. Bueno, en el periodo de crecimiento de frutos y hasta la cosecha, hay que incrementar la dosis de potasio para el llenado de fruto, para aumentar la tasa fotosintética, ¿cierto?, para mejorar la presión osmótica, la ganancia de agua en el fruto, mejorar calibre, mejorar peso, y para algunas especies también va a ser importante la aplicación de calcio. Bueno, esto se puede emplear vía riego, en cobertera o también disuelto en agua. Y en post cosecha, como se requiere acumular reservas, aumentar tasa fotosintética, ¿cierto?, al máximo posible para que la planta vaya guardando reservas que le permitan brotar en la temporada siguiente, se requiere nitrógeno, potasio de entrega rápida, ambos tienen que ser de entrega rápida, ¿cierto?, y también magnesio dependiendo de la especie. Recordemos que el nitrógeno junto con el magnesio son elementos esenciales de la molécula de clorofila y por lo tanto van a incrementar la fotosíntesis durante ese periodo. Se puede aplicar vía riego, en cobertera o también disuelto en agua. Y durante todo el ciclo de crecimiento y dependiente del estado fenológico que tenga la planta, hay que estar empleando constantemente té de compost o té de humus, al suelo principalmente, pero también se pueden hacer aplicaciones foliares, pero muy diluidas, como yo les hablaba, al 1% o lo posible al 1 por 1000, pero muchas aplicaciones. Lo que hay que constatar es que cuando se haga esta aplicación foliar no haya ningún manchado de la fruta, porque estamos trabajando con un producto de naturaleza orgánica que puede traer algunos compuestos, ¿cierto?, que cuando se depositan sobre algunos tejidos, sobre todo cuticulares de naturaleza cerosa, podría reaccionar, ¿cierto?, con este tejido y generar una suerte de manchado. Finalmente, las aplicaciones foliares que nosotros vamos a realizar, obviamente con productos que tengan registro orgánico,
En floración hay que emplear calcio para la división celular, zinc para la activación enzimática y también para la mayor síntesis de toxinas, boro para el crecimiento del tubo purínico. Los elementos van a ingresar a la planta, se van a consumir, se van a utilizar y por lo tanto hay que repetir las aplicaciones. Entonces, en inicio de cuaja hacemos nuevamente estas aplicaciones. Lo importante a saber es que cuando los productos traen solamente un elemento, están formulados con un elemento, no pueden mezclar el calcio con el boro porque pueden reaccionar, ¿ya? Si el producto viene formulado como un complejo que trae ambos elementos, pero en distintas zonas de la molécula, no hay ningún problema. Pero si no viene formulado de esa forma, no mezclen nunca el calcio con el boro. Pueden mezclar calcio con zinc, ¿cierto? O zinc con boro, ¿ya? En crecimiento de frutos hay que estar aplicando aminoácidos rotados con algas para aumentar la fotosíntesis y también para aumentar la síntesis endógena de hormonas que activan a la planta y que aumentan su tasa fotosintética. También calcio y potasio para el llenado y para la calidad de la fruta. Previa cosecha, potasio porque incrementa los sólidos solubles, el calcio en algunas especies porque no en todas responde, ¿cierto? Por ejemplo, aplicar calcio foliar previa a la cosecha en arándanos no tiene resultado y hay bastantes estudios que lo demuestran, ¿ya? Pero en otras especies como el manzano es de vital importancia. Boro, que también permite, ¿cierto?, mejorar la firmeza de la fruta, y silicio, este elemento que está muy de moda y cada vez tenemos más trabajos que demuestran las bondades de aplicar silicio foliar. Dentro de los últimos trabajos que hemos realizado, tanto en cerezos como en arándanos, ¿cierto?, hemos constatado un efecto benéfico de incremento de firmeza cuando el silicio se comienza a aplicar vía foliar desde 4 semanas previo a la cosecha, con frecuencia de una aplicación semanal. La primera fruta va a ser igual con o sin silicio, pero a la medida que siguen aumentando las cosechas y que disminuye la actividad hormonal a nivel del fruto, los tratamientos con silicio van a observar o van a generar un incremento de la firmeza del orden de un 10% respecto a los tratamientos controles. Bueno, en post cosecha se requiere que la planta trabaje al máximo para que acumule reservas que le permitan partir adecuadamente la temporada siguiente. Por lo tanto, para incrementar la fotosíntesis se tienen que aplicar aminoácidos rotados con algas y también nitrógeno y magnesio foliar. Todo esto es lo posible que sean moléculas orgánicas, ¿cierto? Y si se están empleando moléculas, por ejemplo, en base a nitrógeno, es lo posible que sean de bajo peso molecular para que sean rápidamente metabolizables por la planta. Y en el periodo de remolización de reservas, el boro ha funcionado en todas las especies, el zinc tiene respuesta en algunas, en otras no, y también el molibdeno cuando tenemos problemas de entrada en senescencia. Por ejemplo, si la planta no logra cambiar de color, ¿cierto? Va llegando el otoño y no logra botar la hoja, lo que se emplea es una mezcla de boro con molibdeno para acelerar, por una parte, el movimiento de azúcares y que salgan los azúcares desde las hojas y se vayan hacia las yemas, ¿cierto? O hacia las raíces, y que el molibdeno acelere el ciclo de reducción del nitrógeno, saque el nitrato que está en la bola, lo transforme en nitrógeno amídico, este se mueve vía floemática, ¿cierto? Llega a las yemas, ¿cierto? Y también a las raíces. Y en condiciones de estrés, cualquier sea el estado de la planta, se deben ir rotando aminoácidos con algas y en función del tipo de estrés se podrá determinar cuál de los elementos emplear. Generalmente cuando hace mucho frío o cuando el suelo está saturado, el producto que tiene mejor desempeño es el alga, ¿ya? En cambio, cuando los estrés son más suaves, los aminoácidos presentan una alta respuesta porque nutren con nitrógeno, con magnesio y con azufre. Entonces, en función de la especie que nosotros tengamos que trabajar, va a ser la respuesta que vamos a encontrar elementos, ¿cierto? Y también del tipo de evento que tiene que enfrentar nuestro cultivo, ¿cierto? Si es, por ejemplo, un evento de estrés, vamos a decir qué producto emplear, ¿cierto? Y cuál de ellos también en función de la magnitud del estrés. Bueno, eso básicamente, y ahora queda el espacio abierto para las preguntas. Muchas gracias. Sí. ¿Me oye, Juan? Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Una tremenda exposición. Tenemos algunas preguntas acá en el chat, Juan, que las voy a ir leyendo para que tú la puedas ir respondiendo en el chat, Dani. Un segundo, Juan, por favor. No hay problema. Importante que yo imagino que van a aparecer muchas preguntas y van a ser repetitivas, ¿cierto? Entonces hay que tratar yo te voy a filtrar un poco. Claro, de elegir las preguntas que sean de carácter general, ¿cierto? Las más votadas, las más repetidas, ¿cierto? Y que apunten a temas más bien específicos, es decir, que no hayan estado en lo posible en la charla. Así es.
Así es. Voy con una, Juan. No, dame un segundo, Juan, por favor. ¿Mm? Es que no me está cargando a la velocidad que me gustaría que me cargara. No sé si Franco me está escuchando y puede acelerar el tema del chat, Franco, por favor. Bien, Alejandra Berrío, Juan. Alejandra Berrío pregunta, ¿la aplicación de húmicos puede inferir en la aparición de fosfitos, entre paréntesis, fosfanato de potasio en arándanos para el tema del LMR para mercado europeo? Es una pregunta complicada, porque resulta que la aplicación de ácidos fúlvicos, ¿cierto? Lo que va a hacer a nivel... Habla de húmicos, perdón. De húmicos, ya no importa. Sí. Sí, húmicos y fúlvicos, porque en el fondo la naturaleza es la misma que la leonardita, ¿ya? Okay. Si estamos hablando de ácidos húmicos y fúlvicos, o sea, de los de verdad, los que provienen de la leonardita, porque también se venden, ¿cierto?, en el mercado o se presentan como ácidos húmicos de origen vegetal. Bueno, en la práctica todos los ácidos húmicos y fúlvicos son de origen vegetal, pero es carbono fosilizado que tiene más de 10.000 años de historia, ¿ya? Pero si tú, por ejemplo, tomas el residuo de una planta y lo colocas en un bioreactor y haces una suerte de hidrólisis enzimática, ¿cierto?, de algún otro tipo, también va a liberar muchos compuestos orgánicos que están presentes en los ácidos húmicos y fúlvicos, pero no son estrictamente ácidos húmicos ni fúlvicos, porque no provienen de la leonardita, ¿ya? Entonces, cuando trabajan con la leonardita, para llegar a la producción de ácido húmico y fúlvico, el método tradicional es una solubilización química. Primero, la leonardita es tratada con hidróxido de potasio, generalmente, que es una reacción muy básica, y eso solubiliza la fracción húmica, ¿ya? Entonces, estás sacando compuestos que están presentes en la leonardita, pero que además le has agregado hidróxido y potasio, ¿ya? Entonces, no veo el fósforo ahí, no veo la posibilidad de formar algún tipo de fosfonato. Luego, el producto que no se solubilizó es tratado con ácido clorhídrico y vas a lograr la solubilización de los ácidos fúlvicos, ¿ya? Tampoco veo ahí fuentes fosforadas que puedan generar fosfonato. ¿Puede ser algún ácido fosfórico fuerte o no? Que se cambie ahí en la formulación. Te quiero explicar lo que podría ocurrir a nivel de suelo. Lo que sí puede ocurrir a nivel de suelo es que cuando estás aplicando un ácido húmico y un ácido fúlvico, ¿cierto?, estás incrementando la actividad de la biomasa del suelo, de todo el tipo de biomasa. Si tienes un suelo con algunos minerales, por ejemplo, fosfatados, que regularmente no son solubilizados, pero que ahora agregando algún tipo o aumentando la vida de algún tipo específico de biomasa, incrementase la actividad, ¿cierto?, de esta biomasa y la liberación de fósforo nativo, piensa tú que la reacción de formación de fosfonatos es un proceso natural que ocurre tanto en el suelo como también dentro de la planta, ¿ya? Los fosfonatos es una molécula genérica porque son ésteres de fósforo. Todas las plantas, a través de distintos mecanismos, van formando moléculas y dentro de ellas están los ésteres. Y los procesos de esterificación se van a presentar tanto dentro de la planta como también a nivel de suelo. Y los pocos estudios que hay a nivel mundial, estudios científicos me refiero, que hablan de fosfonato, ha indicado que los sistemas de producción orgánica habría mayor generación de fosfonato en el suelo que los sistemas convencionales, ¿ya? Y eso va a estar generado porque hay mayor actividad de la biomasa benéfica, pero específicamente en algunos suelos de alguna biomasa que podría atacar reservas de fósforo y va liberando fósforo y por lo tanto se van a generar reacciones de esterificación. Y si la molécula que se ha generado tiene un peso molecular bajo, podría ser perfectamente absorbible por la planta. Perfecto. ¿Ya? Pero yo creo que ese efecto de generar un incremento de él podría, la verdad es que sería muy condicional, o sea, sería un bajo porcentaje de probabilidad, ¿ya? No obstante, es mérito de estudio, porque si algún suelo presenta un nivel de fósforo muy alto, entonces hay que tratar de atrapar ese fósforo. No solamente por la aparición de fosfonato, sino también por la aparición de posible escorrentía superficial que podría contaminar acuíferos, ¿ya? Ese fenómeno se llama eutroficación. Ya, de acuerdo. O sea, bien. Juan, Gastón Cabezas pregunta,
Juan, ¿en qué momentos del programa de fertilización se incluiría citoplasma N13 si la temperatura de mayor degradación según el ensayo que mostraste fue de 25 grados? ¿Cómo logramos eso a nivel de campo? Primero voy a explicar lo siguiente. La temperatura de mayor degradación no es que sea 25 grados. Nosotros trabajamos de forma estandarizada, al igual que a nivel mundial, a 25 grados. La mayoría de los experimentos de este tipo que tú puedes acceder en el mundo, todo está hecho a 25 grados. De hecho, algunos antiguos se hacían a 30 grados y en algunos casos a 20. Tú podrías trabajar con una temperatura promedio que modele la situación específica de un suelo. Pero si lo haces con esa temperatura, solamente sería efectivo para ese suelo y para ninguno más. En cambio, cuando tú estandarizas la temperatura a 25 grados, estás permitiendo que todos los procesos biológicos también se aceleren. Y luego tú podrías hacer la equivalencia a nivel de campo a través del factor Q10. El factor Q10, para los que no lo recuerdan muy bien, ¿cierto? Indica que por un aumento de la temperatura en 10 grados, la tasa metabólica o la tasa de reacción del proceso que está ocurriendo aumenta al doble. Por lo mismo, si la temperatura baja en 10 grados, esta tasa también disminuye a la mitad. ¿Ya? Entonces podríamos hacer una suerte de ajuste. Para condiciones de campo, ¿cierto? Lo que yo pensaría es que la gráfica que les presenté en el tiempo se extendería al menos 2 veces, porque la temperatura promedio en el suelo durante el periodo agrícola va a fluctuar desde los 9 grados en pleno invierno, ¿cierto? 8 grados inclusive, estoy hablando de temperatura medida a los 20 centímetros de profundidad, hasta los 25 grados en verano en condición de riego, porque si el suelo se deja de regar, la temperatura puede llegar perfectamente a 35 grados. ¿Ya? También deben pensar que las raíces de las plantas en general presentan su máxima tasa de crecimiento con temperaturas entre 15, temperaturas de suelo me refiero, entre 15 y 22 grados. ¿Ya? Hay excepciones. Al cerezo le gusta una temperatura ojalá cercana a los 25 grados. ¿Ya? Pero para el caso del arándano, la temperatura óptima del suelo fluctúa entre 15 y 18 grados Celsius. Pero como un rango de amplitud para la mayoría de las especies, hablemos de temperatura entre 15 y 22 grados Celsius. De acuerdo. Juan Alberto Abascal pregunta sobre el silicio foliar. Dice, ¿debe ser la fase soluble ácido ortosilícico y no dióxido de silicio? ¿Puede causar daño el dióxido de silicio en las hojas con alta temperatura por efecto lupa? Lo desconozco, porque mira, como si bien trabajo científico sobre silicio hay bastantes, ¿cierto? Todavía se está llevando a campo las validaciones y hay que evaluar diferentes moléculas, ¿ya? El silicio que nosotros trabajamos, desconozco la molécula en detalle, es cierto, pero es el silicio de la empresa Compo Expert. Ok, y con respecto a lo mismo, Juan, aquí me cuelgo de Claudio González, que dice, con respecto al silicio, la forma de absorción, ¿cuál es la forma de absorción? Dice, ya que abunda el silicio de forma de óxido en el suelo. Preguntándote también un poco, Juan, por la, ¿cierto? La forma de absorción foliar también, en el sentido de a lo mejor un ácido ortosilícico o de cuál es la manera, cuál es la forma como podríamos ingresar este silicio, ¿cierto?, al mesófilo. Ya, mira, todos los estudios van por etapas. La primera etapa es demostrar que el silicio funciona. ¿Ya? Eso es lo primero. Una vez que demuestras que funciona, porque puedes emplear distintos productos, algunos funcionar, otros no, tienes que mostrar de que hay efectividad. Luego que has demostrado que funciona, ahí tienes que abrir la paleta con todas las moléculas de silicio que existen y que pudieran existir o que se pudieran sintetizar y comenzar a evaluarlas todas. ¿Ya? Y si tú la evalúas en una especie, podrías concluir de que la molécula C, la M y la Z sean las mejores para esa especie. Y si tú concluyes que esas 3 moléculas que te mencioné son las mejores de todas y la aplicas en otra especie, podría no tener la respuesta. Porque resulta que la molécula, ¿cierto? O el elemento acompañante de un nutriente es especie dependiente. ¿Ya? Un ejemplo súper simple. Si tú quieres aplicar magnesio foliar a una especie vegetal, ¿cierto? Nosotros inmediatamente comenzaríamos a pensar en los quelatos de magnesio, porque el quelato de calcio o el quelato de potasio, ¿cierto? Funciona mejor que la sal, etc. Resulta que hay estudios bastante antiguos que demuestran que el cloruro de magnesio tiene un excelente ingreso en las hojas, pero no de todas las especies, de una especie en particular que es la vid. Tiene mucha facilidad para ingresar en la vid. ¿Ya? Sin necesidad de estar gelatado, claro, carboxilado. lo que estoy diciendo es que
es especie dependiente. Entonces tú no puedes generalizar, no puedes decir, mira, la molécula tanto, tanto, tanto para este elemento es la mejor de todas. No, fue la mejor de Lo todas para la mismo para el especie en la cual se calcio. evaluó. Lo mismo para el calcio y para todos los nutrientes. La respuesta de una especie, ¿cierto?, a un elemento o a la aplicación de un quelato, primero es especie dependiente y también es elemento dependiente. Para algunos elementos funcionan mejor los aminoácidos y para otros elementos funcionan mejor los ácidos carboxílicos. ¿Ya? Se Entonces entiende. es una pregunta compleja. Eso merece estudios mucho más detallados, donde hay que trabajar con muchas especies para determinar cuál es la mejor molécula para cada especie. De acuerdo, completamente de acuerdo. Juan, Raúl Gustavo Suárez pregunta, ¿el ácido fúlvico se puede usar como un translocador? Me imagino que está hablando de un carrier, ¿o no? Como carga dentro de la planta no, porque es una molécula de alto peso molecular en relación a los metabolitos que circulan dentro del xilema y del floema. No, el ácido fúlvico, ¿cierto? Y el húmico también, pero en el caso de la pregunta cómo es fúlvico, es una molécula que tiene que ser empleada básicamente para aplicaciones en el suelo, ¿ya? Cuando se ha aplicado foliar, depende del tipo de ácido fúlvico que se emplee. Por ejemplo, si trabajas con ácidos fúlvicos que derivan del humus de lombriz, que son moléculas mucho más livianas, eh, es más que un carrier, ¿cierto? Es un excelente adhesor de elementos que permite colocarlo en contacto con los tejidos vegetales, ¿ya? Y que también Como estimula pegante. ciertos procesos, claro, estimula ciertos procesos dentro de la planta, ¿cierto? Pero la absorción es un poquito más difícil porque son moléculas de alto peso molecular en relación a los que podrían ingresar con facilidad a través de las hojas. Perfecto, Juan. Mira, estoy a dos computadores, así que si me doy vuelta para allá, no es que no te esté escuchando. Acá tengo otra pregunta. Dice Juan, Rodrigo Díaz. Juan, los fertilizantes con inhibidores de la nitrificación ¿Ya? afectan negativamente la microbiota del suelo. ¿Son una herramienta adecuada para la nutrición de frutales? O sea, primero voy a partir al revés. Es una adecuada herramienta para la fertilización de frutales, sobre todo en los periodos de desarrollo vegetativo. Cuando la planta cuando la planta está en desarrollo vegetativo, requiere un alto consumo de amonio. Tanto los videos que es Te perdimos, Juan. raíz. Juan, te perdimos. Perdimos tu audio, Juan. Bien. ¿Acá? Sí. Bien. Bueno, lamentablemente, sí, lamentablemente perdimos el audio de Juan, perdimos la conexión de Juan. Sin embargo, logró exponer todo su trabajo. Bien, yo quiero agradecer a toda la gente que se conectó. Quiero darle un gran agradecimiento a la gente de Perú, a los muchachos de Cito Perú. Gracias por conectar. A todos los asesores, los técnicos, los agrónomos, los administradores, e incluso los estudiantes que han estado conectados. Voy a tomar sus preguntas a través del chat, se las voy a enviar a Juan para que Juan las pueda responder y de alguna manera poder hacérselas llegar. Si gustan, mi correo es jmitchell@fitological.com. Jmitchell, lo voy a dejar acá en el WhatsApp, o sea, en el chat, jmitchell@fitological.com. Pueden enviarme sus preguntas y con gusto vamos a responder. También pueden enviarle las preguntas a Juan, que con gusto las va a responder. Voy a hablar con Juan si nos puede regalar la presentación para poder enviárselas. Me envían un mail y podemos compartir la información si es que Juan está de acuerdo. Sí, acá me pregunta Ignacio, ¿nos puede explicar un poco acerca de Citoplas N13?
Sí, con gusto, Ignacio. Citoplas es un fertilizante orgánico nitrogenado, tiene 13% de nitrógeno. Ahí apareció profesor Juan. ¿Me escucha? Don Juan. Don Juan Girsel, ¿me escucha? Franco, ayúdame porque también yo desaparecí. ¿No desapareció? ¿Sigo vivo? Sigo vivo. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Ya. Bien, Juan, no sé, no te escucho yo. ¿Tú me escuchas? No, Juan no me oye. Bien, siguiendo con lo que estaba comentando, Citoplas es un producto nitrogenado, tiene 13% de nitrógeno peso a peso, eso es súper interesante porque es un polvo soluble 100%, y peso a peso indica que trae 13 unidades de nitrógeno por cada 100 kilos de producto. Es un producto certificado orgánico, BCS, tiene registro COSER y está visado por la norma chilena orgánica SAC. Hoy día es un fertilizante que ya fue validado por el profe Juan, ¿cierto? Tiene un año de estudio en donde lo categorizamos como un fertilizante de entrega controlada, por lo tanto, según la recomendación de don Juan, esto podría ser aplicado desde primavera, ¿cierto? Sin ningún problema, constantemente, a través del riego hasta la poscosecha de un arándano, por ejemplo. Es interesante porque contiene un 96% de materia orgánica, por lo tanto es súper interesante para arándanos en maceta que están en el sur, perdón, en el norte de Chile y también en Perú, para ir formando de alguna manera, no sé si suelo, pero sí formando, digamos, mejor condición en las macetas. Es un producto que distribuyó a través de Martínez y Valdivieso. Bueno, más que eso no les puedo comentar, yo creo que lo demás ya lo vimos en la charla. ¿Estás listo, Juan? Sí. Juan, me dicen que estás ok por interno, pero acá está, se te pegó la imagen. Bien, hay problemas de conexión con el doctor Juan Girsel Campos. Aquí me dice Ezequiel Lumán, el Citoplas N13 lo utilizamos con muy buenos resultados en Kiwa la temporada recién pasada. Gracias, Ezequiel, por la confianza. Ignacio, acerca de la aplicación de té de compost o de humus, ¿qué opinas de hacer aplicaciones invernales incluso al no tener temperatura de suelo adecuada? ¿Cuál es la fuente de nitrógeno? La fuente del nitrógeno, ¿a qué te refieres con eso? Si preguntas por el Citoplas, una mezcla de proteínas hidrolizadas animales con proteínas hidrolizadas de maíz. Patricia Artiga dice, Juan, tu audio está silenciado. Si puedes desbloquearlo, Juan. Es la conexión. Bien, me dicen por interno mis técnicos de sonido y de plataformas digitales que hay un problema de conexión. Bien, yo le agradezco. Ahí está Juan, ahí está Juan. ¿Me escuchas, Juan? Te escucho perfecto, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Fantástico, ya. Bien. ¿Seguimos con las preguntas? Rezamos, ahí hicimos una manda para que volviera. Oye, Juan, mira, aquí hay algunas preguntas adicionales. Preguntan desde Perú si puedes enviarme la presentación para yo compartirla. Yo les dije que no, pero depende de ti. No, porque mi presentación tiene un virus que les va a borrar el disco duro, entonces no se lo sugiero. un COVID Hirsel 19. Claro, entonces va a tener también acceso a todas sus cuentas, a todas sus claves de cajero, ¿cierto? De transferencia electrónica, etc. Eso no es malo, no Juan. Después nos juntamos en el pronto, comen por ahí. Juan, a ver, agradece Marino Grijalva de Cito Perú, de Trujillo. Muchas gracias, Juan, buenísima conferencia. Matt Handor agradece mucho, Juan. Aquí me piden que explique un poco más de Citoplas. Ya lo hablé un poco de qué se trata. Saludos desde Ecuador, Renato Bochetti, Juan.
Perfecto, gracias. Enrique Bravo, ¿cuál es la mejor forma de desintoxicar un suelo por exceso de aplicaciones de cobre? Mira qué buena pregunta, Juan. Lo que pasa es que formas hay muchas, entonces la mejor otra vez va a depender del suelo con el cual estemos trabajando, ¿ya? Mira, el cobre es un problema recurrente en los suelos de Chile, en otros lugares del mundo también, que está asociado a la contaminación de aguas con relaves mineros, en la zona donde hay, obviamente, minería de cobre. En el caso de Chile, el Teniente, ¿cierto? Que tú lo ves en el río Cachapoal, ¿cierto? Básicamente. Y cuando hubieron fenómenos de formación de suelo, ¿cierto? Hace miles de años atrás, ¿cierto? Se lo daba el material que estaba en la cordillera, que era rico en cobre, el cual fue depositado por procesos, o sea, producto de estos procesos de crecimiento aluvial, y tú vas a encontrar suelos que, con niveles de cobre incluso hasta de 200 partes por millón. Y no todas las plantas lo toleran porque al ser un metal pesado afecta la funcionalidad de las raíces. Entonces, si tú quieres desintoxicar un suelo con cobre, primero, no vas a eliminar el cobre total porque no lo vas a sacar de ahí. Lo que tú vas a hacer es cambiar su valencia o su funcionalidad de enlace. Entonces, para ello, la mejor estrategia es siempre agregar moléculas orgánicas de la mayor solubilidad posible que puedan formar ligandos orgánicos, valga la redundancia, con este metal, ¿cierto? Y van formando una suerte de quelato, pero de alta estabilidad, ¿ya? Sin embargo, como son moléculas orgánicas las que está agregando y son fuentes de alimento para la biomasa del suelo, a través del tiempo la biomasa va a digerir esta molécula orgánica y se va a volver a liberar el cobre. Entonces es un proceso que tienes que estarlo, o sea, que debe ser constante a través del tiempo. Entonces, la mejor forma, o sea, lo que sugeriría sería combinar, o sea, trabajar con fuentes de materia orgánica de carácter invasivo, enmiendas orgánicas, compost, ¿cierto? Buenos compostados, etcétera, y a su vez la aplicación de ácidos fúlvicos por la gran cantidad de carga expuesta, ¿cierto? Asociada a la masa que está empleando por hectárea. Y con eso va a estar bloqueando parte del cobre. Tengo trabajos antiguos que he presentado en algunos congresos, ¿cierto? Demostrando la bondad de aplicar enmiendas orgánicas sobre la reducción de cobre activo en el suelo y sobre la mayor expresión vegetativa y también productividad de plantas. Bien, ¿me escuchas, Juan? Sí, perfecto. Ya, mira, estoy hablando por el chat de Daniela, Fitological. Ya. Fernando Pulido, Martínez Valdivieso, agradece, excelente presentación como siempre, Juan, felicitaciones a Fitological por la organización, gracias, Feña. Ramón Galdame, gracias, Juan, y gracias, Joel, por la presentación, excelente. Bien, Iván Pajares, Juan, dice, ¿es cierto que los ácidos fúlvicos son solubles a pH bajos y por lo tanto preferentemente aplicados en producciones de arándano frente a los ácidos húmicos que pueden ser insolubles? No, no es cierto, porque el producto que ellos van a emplear, el producto comercial, ya fue solubilizado, ya pasó por una reacción química que pudo rescatar la fracción soluble de la neonardita. Por lo tanto, si ellos traen si usan un producto comercial, ¿cierto? Que es lo que en la mayoría de los casos, porque no conozco a nadie que aplique leonardita directa, ¿cierto? Porque tendría que ser dueño de una mina, ¿cierto? O vecino alguna y sacar ahí, digamos, de una forma no Claro. autorizada, ¿cierto? Estaría aplicando roca molida, digamos, ¿o no? No, son yacimientos fósiles de carbono, que no es lo mismo que una roca. Pero Ya. se emplean los productos comerciales, ¿cierto? Esos productos ya son solubles en agua. Entonces, lo que sí podría ocurrir es que haya una suerte de reacción con algunos compuestos presentes en el agua y en el suelo. Me explico. En el sur de Chile, las aguas presentan mucho hierro, ¿ya? En otros lugares del mundo también. Cuando empleas ácidos húmicos, no fúlvicos, húmicos, que fueron solubilizados con hidróxido de potasio, como el producto presenta hidróxido, cuando reacciona con el hierro del agua, ¿cierto? Este hidróxido con el hierro, genera una reacción química no deseada. Y lo que observas es que el producto no logra solubilizarse completamente, ¿cierto? Y hay una suerte sobrenadante, ¿cierto? Que asegura al productor de la capacidad de ser solubilizado ese producto. Bueno, ahí el problema no es el producto, es el agua de riego. ¿Ya? Porque esa alta presencia de hierro no solamente está afectando la solubilidad de ese producto, sino también está afectando la capacidad de vida de los sistemas de riego, porque el hierro es corrosivo. Va a asociar filtros, ¿cierto? Va a dañar, va a afectar las presiones, etc. En el sistema, claro. Juan, María José Rojas
pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los ácidos húmicos de formulación líquida versus la formulación soluble? Ahí no entendí mucho. Yo creo que está preguntando entre los ácidos húmicos y fúlvicos, ¿cierto? De presentación sólida respecto a la presentación líquida. Bueno, la diferencia es básicamente la concentración. Si bien los productos sólidos van a ser todos solubles, o en su mayoría de alta solubilidad para las aguas de riego que se emplean en distintos predios, si lo quieres hacer mucho más soluble todavía, lo tienes que mezclar con agua, se lo tienes que diluir para llegar a una presentación líquida. Entonces, como en esa presentación líquida le agregaste mucho componente de agua, entonces al ser diluido, ahora la concentración de ácido húmico fúlvico va a ser más baja. Entonces, si quieres lograr el mismo efecto en construcción de suelo y en crecimiento de masa de raíz, ¿cierto? Y en expresión vegetativa de planta, vas a tener que trabajar con distintas dosis. Me explico. Si trabajas con un ácido húmico sólido al 80% y empleas 20 kilos por hectárea, y luego quieres trabajar con un producto líquido al 20%, si la densidad fuera 1, tendrías que usar 80 litros por hectárea para que equipares la cantidad de ácido húmico y fúlvico que está aplicando con el producto sólido. Claro, cosa de equiparar. Claro. Bien, no tenemos más preguntas, Juan. Básicamente agradecerte, agradecer a todos los conectados. Tuvimos más de 160 conectados, con 290 inscritos. O sea, podemos decir que casi tuvimos el 50% de asistencia. Muchas gracias. Te quiero pedir si podemos, si alguno de los participantes me solicita tu charla, ahí te lo comento. Y nada, si quedan preguntas pendientes, rogaría que me las enviaran en mi correo y yo te las hago llegar. ¿Te parece? Bueno, bien, mira, yo te envío un PDF que lo puedes compartir perfectamente con la gente que lo necesite, ¿cierto? Luego me das un listado de quién lo pidió, porque si en alguna nueva charla me hacen alguna pregunta, lo voy a anular, ¿no? Porque como tiene la charla y se la tiene que haber leído, pero al pie de la letra, ¿cierto? Hay que aprender de memoria, claro. Exacto, entonces no va a tener derecho a preguntar en charlas posteriores. No tiene derecho a réplica. Claro, es equivalente cuando las personas te dicen, ¿por qué no me regalas tu libro? ¿Cierto? Y luego te vuelven a preguntar sobre temas que están expresados, ¿cierto? Con detalle en el libro, entonces se nota que no lo leyeron. Ya, bueno. Ese es un tirón de oreja para mí, porque yo claro. Te pregunté algo parecido, ya, pero no importa. Antes de despedirme les quiero agradecer y también les quiero comentar que a partir del próximo lunes, ¿cierto? En Línea de Chile, ¿cierto? Va a tener un ciclo de charlas de nutrición vegetal temática por cultivo. Todos los lunes a las 9 de la mañana de Chile, es gratuito, se pueden conectar todos los que quieran, les vamos a tratar de enviar el link, ya muchos lo tienen, ¿cierto? O si no, consultar a través de la página de INEA, ¿cierto? De INEA Quilamapu, y escribirle a Hugo Rodríguez, que es nuestro periodista y que va a estar a cargo de la organización de este ciclo de charlas. Son 12 lunes seguidos, lunes hábiles, 9 de la mañana de Chile, y el próximo lunes partimos con el tema arándano. Después viene el tema de cerezo, ¿cierto? Después manzano, nogal, avellano europeo, etcétera, etcétera. Vamos a pasar por cultivos como el trigo, el maíz, ¿cierto? Y después vamos a terminar la número 11 y número 12 con interpretación de análisis de suelo, interpretación de análisis de tejido. Van a ser tema por tema todos los lunes, más o menos una hora y media de duración máximo. Así que están todos cordialmente invitados. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Juan. Y nuevamente, gracias a todos los asistentes, los participantes desde Perú, Paraguay, España y Chile. Estamos en contacto, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Adiós.